Estamos saludándonos con Nelly Prince, que viene en su carácter de primera locutora... Qué linda que está Nelly. Primera no. ¿Qué fue la primera? Linda. La primera fue Isabel Marconi, en el año 51, cuando se hacían los programas experimentales. Yo entro a la televisión en el 52, y no como locutora, sino como actriz. Quiero adherirme a lo que le está diciendo Andrea. Está muy linda. Muchas Nelly, gracias. Siempre muy coqueta. ¿Y cómo fue esa experiencia de comenzar? No era acá, Canal 7 estaba... No, estaba en Posadas y Ayacucho. Claro, ¿y cómo fue eso? Bueno, para mí fue como si toda mi vida hubiera hecho televisión, puesto que yo, desde los 6 años de edad, entré a los 6 años a la pandilla Marilyn, a los 7 ya hacía programas como actriz infantil, después hice a los 10, hice teatro con López Lagar, Cumbres Borrascosas. Y bueno, mi carrera fue larguísima. Cuando llega a la televisión yo estaba haciendo radio, estaba haciendo un programa de Nené Cascallar, la chica de al lado. Y la agencia que me tenía contratada, que era Walter Thompson, el director de Walter Thompson era en ese momento Eddie Williams. Y me ofrece, me dice, Nelly, ¿te interesaría hacer televisión? Yo dije que sí, enseguida, volando, sin saber de qué se trataba, ¿no? ¿Qué es no saber de qué se trataba? ¿Qué podía uno imaginarse en aquel momento cuando le decían hacer televisión? Bueno, a mucha gente le daba miedo. A mí no, porque era una inconsciente. Digamos que la Argentina es el segundo país en América. Exacto. Y uno de los 4 o 5 primeros en el mundo en tener televisión. Así Con lo es. cual el conocimiento del medio era escasísimo. Claro. ¿Por eso el miedo, Nelly? ¿Cuál era la fantasía? Yo no tenía miedo, porque claro, yo traía una larga experiencia de lo que era el cine, el teatro, que es mucho más bravo que el cine, porque el cine se puede... El teatro es ahí, aquí y ahora, ¿no? Sin red. Entonces, toda esa experiencia a mí me sirvió. Por supuesto, no conocía ni la técnica ni nada, pero aprendí inmediatamente, porque no era tan difícil. Y un poco la inconsciencia de los años muy jóvenes, ¿no? Que uno se atrevía a todo. En realidad, el equipo de gente que trabajaba en televisión partían de 15 a 20, 21 años. No había gente más grande. Entonces se ponía... claro, era gente que creía en la televisión, creía que esa era una posibilidad enorme, cosa que fue realidad, ¿no? ¿A Yankelevich lo trató? Bueno, yo lo conocí en Radio Belgrano, pero conocí al hijo. A don Jaime lo veía, pero no había tenido tratos con él. Pero a Samuel sí, lo traté mucho. Porque Jaime había sido el pionero. Claro, él llevó... Yo estaba haciendo radio en el mismo edificio, estaba haciendo La chica de al lado, y ahí, bueno, era caminar por un pasillo y meterse en el ¿Y la locución estudio. cuándo empieza? Y la locución empieza en el 54. ¿Se estudiaba locución, Nelly? No, yo cuando se reglamenta la profesión, yo estaba haciendo radio, entonces doy el examen en radiodifusión y lo apruebo, pero ahí quedó. Nunca fui a buscar el carné, porque como yo trabajaba como actriz, no lo necesitaba. Cuando se reglamenta la profesión en televisión, entonces sí, ahí me encargo de ir a retirar mi carné, para poder hacer los avisos completos, Claro, ¿no? claro. Con los nombres y no como... ¿Se acuerda de algún aviso que decía en aquel tiempo? Bueno, en realidad la mayoría de los avisos que yo hacía los inventaba, porque... Los improvisaba. Era en vivo. ¿Y de la empresa se acuerda? Totalmente. Licuadora Cime, que ya no existe, si no le estaría haciendo publicidad. Bueno, me ofrecen hacer un aviso, yo medio decía, no, yo quiero seguir con mi trabajo de actriz, hasta que me convencieron. Y empecé a hacer un aviso de la licuadora IME, entonces dije que no, este texto es radio, ustedes me dejan que yo más o menos arregle, lo haga. Me dieron cancha libre, ¿para qué? Pobres. Era cuando se hacían los avisos en vivo. Y que duraban un minuto, Claro. Era una eternidad. Entonces, claro, yo empecé a hacerlo todo en un tono muy jocoso, muy alegre, muy dinámico, y eso les gustó. Porque el texto era muy funcional, tenía que hablar de las cualidades técnicas. Y yo le dije a la gente de la agencia, pero esto a la señora que compra una licuadora no le interesa esto, además no entiende, como no entiendo yo, de qué se trata. Entonces lo mejor es decirle qué posibilidades tiene
culinariamente. Nelly, quiero mostrarle un aviso. Y Sí. usted a ver si podemos detectar quién es la locutora que está con Brizuela Méndez acá. Déjeme ver. Señorita profesora, se lo ruego, no me liquide. Caramba, niño. ¿Acaso cree que soy la Mondiale? Sí, porque la Mondiale liquida, arrasando con todos los precios altos. Vean qué trajes. Valían 1.500, 2.000 y 3.000 pesos. Ahora usted los compra con 690, 990 y 1.590 pesos. Y para jovencitos ahora todos los trajes liquidados desde 650 pesos. No se pierda esta arrasante liquidación de la Mondiale en el 801 de Avenida de Mayo, esquina Piedras. El Palacio del Bien Vestir. Créditos a sola firma. Qué bueno. Qué gracioso. ¿Pero esto cómo era? Las voces. Esto era filmado. Ah, no era en Porque vivo. esto se pasaba en los cines. Era toda una campaña de la Mondiale. Hacíamos distintos avisos que se pasaban publicitariamente en los cines y que después se pasaban por televisión. Porque, claro, no había videotape, entonces no quedó nada. Yo creo que hay 1 o 2 avisos más de este tipo que todavía no los pude detectar. Porque si los encontrara, los atesoraría, porque Natural. son cosas... Y cuando empieza el videotape, por ejemplo, nosotros hacíamos un aviso de Eugenio Díez, Los Muebles, porque a partir de un aviso que hicimos en broma con el negro, nos llamaba todo el mundo para hacer avisos, siempre jugándolos, cantando, bailando. Lo que menos hacíamos era decir cómo era el producto. Pero claro, resultaba simpático porque un mismo aviso, dicho de distinta manera, cada vez que salía al aire era mucho más ameno. Y aparte ustedes no se aburrían tampoco. Claro, porque hacer siempre lo mismo era... Creatividad permanente. Sí. Claro. Y Nelly, usted que vivió aquella televisión, a mí me gustaría que me sacara una conclusión de la diferencia entre esa televisión y la de ahora que está llena de reality shows, por ejemplo. Ah, no, eso me parece espantoso. Porque la televisión era en vivo y tenía actualidad y había mucha creatividad. Es decir, se le daba posibilidad a la gente para que creara. Entonces era muy variada, habiendo un solo canal, había distintos programas. Uno tenía la posibilidad de ver programas de entretenimiento, buenos noticieros, muy buenos noticieros, programas documentales, que esos sí eran filmados, teatro, ciclos de teatro argentino y de teatro universal, que hoy no existen en la televisión argentina. Ballet. Yo hacía un programa con el elenco del Colón, que se llamaba Noches de Ballet. Lo presentaba desde un palco que simulaba ser un palco del Teatro Colón. Y bueno, y daba una pequeña reseña de lo que era el ballet que se iba a transmitir ese día. Y se hacía en el estudio grande, que era una miniatura en relación a lo que es ahora, ¿no? Pero de una calidad impresionante. Y no quedó nada de eso, porque al no haber videotape, nada se filmó, entonces todo eso quedó en el recuerdo solamente. ¿Cuántos nombres le pasarán por la cabeza ahora? Infinidad. Además, la cantidad de figuras que presentábamos con Brizuela, figuras que venían del extranjero, que se presentaban en televisión y en teatros.